soy Soto Madrid del grado en quinto electrónica. Hoy les vengo a presentar la mejora académica de taller, la cual es del tema osciladores. Bueno, comencemos. ¿Qué es un oscilador? Un oscilador es un sistema capaz de crear perturbaciones o cambios periódicos o cuasi periódicos en un medio, ya sea un medio material, sonido, un campo electromagnético, ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz invisible, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, entre muchos otros ejemplos. En electrónica, un oscilador es un dispositivo capaz de convertir la energía de corriente continua en una corriente alterna de una determinada frecuencia. Dicho de otra forma, es un circuito que es capaz de convertir la corriente continua en una corriente que varía de formas periódicas en tiempo. Estas oscilaciones pueden ser sinusoidales, cuadradas, triangulares, etc., dependiendo de la forma que tenga la onda producida. Un oscilador de onda cuadrada suele denominarse multivibrador, por lo tanto se les llama osciladores solo a los que funcionan en base al principio de oscilador natural, constituidos por la bobina L o inductancia, y un condensador C o también llamado capacitancia, mientras que los demás se les asigna nombres especiales. Empecemos con el primer tipo de oscilador, el oscilador con realimentación o oscilador RF. Ahí tenemos una pequeña gráfica, la cual nos explica cómo funciona un poco la entrada y la salida y el funcionamiento en general. La información de esta parte fue sacada de Wikipedia, entre otras muchas páginas de internet. Bueno, en aplicaciones electrónicas, un oscilador es un dispositivo electrónico que proporciona una señal de salida como consecuencia de la alimentación de una fuente CC. La señal obtenida debe ser repetida, pudiéndose tener forma senoidal, pulso cuadrado o triangular, entre otras. Funciones sobre la base de realimentación o retroalimentación positiva. Por lo tanto, la parte de la señal de la salida se debe reinyectar en la entrada de fase, o sea, es que la, la corriente saliente se reconduce a la entrada, la positiva, y se vuelve y se crea un ciclo, por eso se llama retroalimentación o oscilador RF. Luego tenemos aquí una pequeña imagen de cómo es un tipo de oscilador RF. Y hay muchos tipos de osciladores, como por ejemplo, ahorita veremos un par, como sería el oscilador Hartley. Acá hay una pequeña descripción, la cual voy a dejar que, si usted desea, la pueda leer para no tomar mucho tiempo de la exposición. Aquí está su circuito. La siguiente es también el oscilador Colpitts. También aquí tiene un poco de información, su, su circuito. También tenemos el oscilador de Armstrong, el nombre del famoso eh, astronauta, y igualmente información y su circuito. También tenemos el oscilador Pearson, nuevamente el oscilador Kaplan como último, y aquí tiene también igualmente sus circuitos, los cuales por regla general están creados por transistores, NPNs y capacitores. Obviamente las fuentes de poderes y tierras. Los siguientes son los osciladores con circuitos con realimentación RC. Osciladores con realimentación RC. Hay tres tipos de osciladores con realimentación que utilizan circuitos RC para reproducir salidas senoidales, con el oscilador que puente de Wien, el oscilador de corriente de fase y el oscilador de forma de doble T. En general, los osciladores con realimentación RC se utilizan en una frecuencia de hasta aproximadamente un megafaradio, megahertz, perdón,
el puente de Wien es por mucho el tiempo de oscilador con realimentación RC más utilizado en este intervalo de frecuencias. El oscilador de puente Wilson. Un tipo de oscilador senoidal con realimentación es el oscilador del puente Wien. Una parte fundamental de los osciladores de puente Wien es un circuito de adelantrazo como el mostrado en la siguiente figura, el cual aquí está el circuito, el cual como podemos ver la entrada tiene una resistencia, un capacitor, el segundo capacitor a una de las salidas de tierra, una resistencia a la otra salida de tierra, y es bastante simple la verdad. Dice R1 y C1 juntos forman la parte del retraso del circuito R2 y RC, o sea, el tiempo el retraso en la frecuencia. Forma la parte de adelanto. La operación de este circuito de adelanto retraso es la que a continuación se describe. En frecuencias bajas el circuito de adelanto prevé, debido a la alta resistencia del C2, a medida que el C incrementa la frecuencia XC2, se reproduce, lo permite el voltaje de salida, se incrementa a una cierta frecuencia específica. La respuesta del circuito de atraso se hace cargo y el valor decreciente de XC1 reduce el voltaje de salida. La curva de respuesta del circuito de adelanto atrasado, mostrado en la siguiente figura, indica el voltaje de salida alcanzado en un pico a una frecuencia llamada frecuencia de resonancia FR. Acá podemos ver la curva de respuesta. En este punto, la extensión VSAL y VENT del circuito es un tercio CR1 igual R2 y XC1 igual XC2. ¿Cómo lo expresan en la siguiente ecuación? Ahí tenemos la pequeña ecuación para este problema. Los siguientes osciladores son los osciladores LC. Los osciladores son aquellos en los cuales su realimentación se encuentra compuesta por bobinas y condensadores cuya frecuencia de resonancia establecerá la frecuencia de salida del oscilador. Los osciladores vistos anteriormente estaban limitados en la generación de señales altas frecuencias, de ahí necesidad de estudiar nuevos circuitos osciladores LC, los cuales son circuitos resonantes LC que se caracterizan porque incluyen un circuito resonante también denominado circuito tanque. Una de las características de estos circuitos es que la frecuencia de oscilador puede ser fácilmente ajustada cambiando solo el valor de L o C, pudiéndose trabajar en un rango de frecuencia que vaya desde los 100 kHz hasta de millones de kHz, es decir, en la banda de radio de frecuencia. El funcionamiento es similar a los osciladores RC, solo que en lugar de combinar una red de realimentación RC con un amplificador, en estos se combina una red LC que proporciona un desplazamiento de 180 grados, de menos 180 grados con el fin de que se mantenga la oscilación. El circuito resonante o el circuito tanque es una red LC en paralelo que funciona en una determinada frecuencia, es la frecuencia de resonancia, y que es capaz de almacenar energía eléctrica y magnética. Las bobinas intercambian su energía con los condensadores generando una señal senoidal, aunque si no fuera por el amplificador realimentando positivamente que también compone el oscilador, la señal generada irá amortiguándose ya que los componentes poseen una cierta resistencia óhmica. De ahí la acción de autorregular del amplificador. Aquí tenemos la ecuación. Me voy a intentar apresurar un poco más por el tiempo. Dice, oscilador de relajación. 10. El intermitente de los vehículos de motor funcionan como un oscilador de relajación. Esto se nos habla de estos. Acá nos referimos a los intermitentes de los autos, los cuales serían estos de acá, los cuales
nos avisan cuando se hace un freno o algo así. A eso nos referimos. Dice, un oscilador de relajación es un oscilador no lineal obtenido por el aumento continuo de algún tipo de restricción y la posterior liberación repetida de la misma. O sea, el mantenimiento, el, la restricción, como ahí lo dice, de cierta energía, y cuando se es necesario se retira poco a poco o de una forma muy brusca, liberando altos niveles de energía. Cuando la tensión se vuelve demasiado fuerte, se descarga y parte de la energía se disipa. La intención aumenta, el nuevo ciclo se repite. Esto puede ser ilustrado por una corriente de agua llena un recipiente articulado alrededor de un eje horizontal. Cuando el recipiente está lleno, se vuelve inestable, se vacía de repente y luego vuelve a empezar. ¿A qué nos referimos estos? Por ejemplo, imaginemos un grifo de agua, un vaso, como ahí lo dice, un vaso circular, y pongamos el grifo abierto, poco a poco se va a ir llenando. El agua podría ser equivalente a la energía, y cada vez que entre más tiempo pase abierto el grifo se va a ir llenando hasta tal punto de que el agua alcance los límites, y hasta cierto punto se va a mantener, pero va a haber un momento en el que las paredes del vaso ya no van a soportar y va a tener que soltar una cantidad de agua suficiente como para liberar más espacio para la siguiente, o mantenerse en una línea de tope del agua, por ejemplo, o de energía en el caso de esto. Y dice, en electrónica se puede generar osciladores de relajación subiendo lentamente la carga de un condensador. Cuando la tensión alcanza un valor predeterminado para el circuito, se genera una rápida descarga y se vuelve a empezar. Es el fenómeno por el que se generan oscilaciones de relajación no controladas en el caso de chisporroteo. El primer transmisor de Hertz funcionaba con este principio. Ahora vamos con el último tema, el cual sería el oscilador con circuito 555. El dispositivo 555 o integrado 555 es un circuito integrado muy estable cuya función prioritaria es el de reproducir pulsos de temporización con una gran precisión, y que además puede funcionar como oscilador. Sus características más destacables son temporización desde microsegundos hasta horas. O sea, es, por decirlo así, lo que tengo yo aquí al lado. Un temporizador es un reloj en cuenta regresiva, la cual tiene una gran exactitud, el cual se le puede informar por medio de programaciones o de forma analógica. Acá tenemos el circuito de 555, el cual es un integrado que cuenta con 8 entradas, y como podemos ver en el circuito, van conectadas a resistencias, capacitores, tierras, y fuentes de poder. En este caso por lo que puedo ver, tiene dos fuentes de poder, las cuales están conectadas a la entrada número 8 y a la entrada número 4, con 5 voltios y la señal de salida de onda cuadrada. Bueno, esto ha sido todo por mi presentación. Muchísimas gracias, espero les guste. Me faltó un poquito, pero me apresuré bastante en los temas porque pensé que no llegaba. Pero bueno, muchas gracias, esto ha sido todo. Feliz día.